Hola, apreciados hermanos. Hoy quiero compartir con ustedes mi historia vocacional, ¿no? Cuando era seminarista, siempre en la parroquia me hacían la invitación a las emisoras y nos decían: Fernando, cuéntanos tu historia vocacional, ¿no? Y yo siempre le decía: ni yo me he preguntado sobre mi historia vocacional. Pero hoy, ¿no? Hoy he decidido compartir esa pequeña historia vocacional, esa elección y esa llamada que Dios hizo en mi vida, ¿no? Todo inició, ¿no? Desde muy joven, a los 15 años, ¿no? Cuando decidí hacer la primera comunión, ¿no? A la catequista, ¿no? La señora Cecilia, ¿no? De un pueblo donde vivía mi mamá, en Villanueva, ¿no? Siempre veía a los niños, ¿no? Y a los jóvenes en la catequesis, veía el aviso que decía nuevas inscripciones para el catecismo, ¿no? Y un día pasé con mi mamá, decidimos hacer la inscripción, ¿no? Para la catequesis de la primera comunión, ¿no? Fui apenas, ¿no? Como pocas veces, como un mes, luego no decidí continuar en la catequesis, pero mi mamá me decía en la casa, ¿no? ¿Para qué compró el libro, ¿no? El librito de Mi Nuevo Catecismo, ¿no? Y yo hacía lectura de ese librito, ¿no? De las oraciones, de los mandamientos, del credo, ¿no? Luego, conjuntamente con mi papá, ¿no? En la casa, siempre me decía de cómo se ponía el agua, ¿no? Lo acompañaba en los rezos de los novenarios, ¿no? Y siempre acompañaba algunos rosarios, y con mis primos asistíamos a las misas, por lo general de diciembre, ¿no? Las misas de aguinaldo, los tambores, por los morteros. En ese tiempo, ¿no? Fallece uno de mis hermanos a sus 33 años. A los meses, esta señora, la catequista, me vuelve a hacer la invitación, ¿no? Siempre cuando venía de la escuela, pasaba por su casa y me decía: Fernandito, ¿no? Inscríbase, regrese a la catequesis. Y yo hablo con el padre, ¿no? En ese entonces el padre Cedulfo Melo, y fui 7 veces, ¿no? A hacer la primera comunión, como me sabía las oraciones, pasé el examen de mi nuevo catecismo, ¿no? Un 16 de julio, Nuestra Señora del Carmen, realicé mi primera comunión, ¿no? Luego de esto decidí en mi pueblo nativo, el caserío La Yuca, municipio Cruz Paredes, y decidí ingresar al grupo prejuvenil, ¿no? En ese entonces estaban mis hermanos, estaba Jaime, estaba Marlene, estaba María, ¿no? Estaban algunos compañeros del liceo, ¿no? Y decidí entrar en este movimiento de la iglesia. Se reunían siempre los miércoles a compartir la palabra, compartir en el Santo Rosario, ¿no? No me gustaba mucho el hecho de rezar, ¿no? Pero estaba siempre en compañía de ellos, ¿no? Las personas siempre resaltaban las buenas virtudes, la sencillez. Inicié esta experiencia, ¿no? Juntamente con ellos en esta comunidad eclesial de base, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Estaba de párroco el padre José Rodríguez, ¿no? Duró un año. Inicié también, luego de esto, como auxiliar de catequesis. Pasé también a ser servidor del altar, ¿no? Cuando fue la primera vez que me revestí en monaguillo, un 17 de diciembre, ¿no? No me gustó mucho, ¿no? No me volví a revestir. Luego de que toma posesión el padre Ciro Alfonso Albarracín, eh, me motiva, ¿no? De que haga el grupo de los monaguillos, ¿no? Y preparé conjuntamente con otros hermanos de la iglesia, preparamos a 9 niños y jóvenes para el servicio del altar, ¿no? En nuestra comunidad, enseñándoles, ¿no? Me decidí también a ser catequistas, tenía un grupo de jóvenes, 14 o 15 jóvenes, que iba preparando para la primera comunión. De esta experiencia llegan unos hermanos seminaristas, ¿no? En ese entonces era seminarista Daniel, el seminarista Alfredo, llegan a nuestra comunidad a hacer pastoral de Semana Santa. Me hacen invitación a las convivencias, ¿no? Ya hace años había una experiencia de toma vocacional. Yo estaba en tercer año cuando fueron al liceo a hacer la invitación, eh, pero no asistí a ningunas. Pero de este modo logré venir a unas convivencias, ¿no? En el mes de marzo, a hacer el contacto con el seminario, y las personas me decían, ¿no? Todo el tiempo que yo tenía cara de cura. Yo decía: no, yo no tengo cara de cura, yo no, yo quiero ser médico o quiero ser abogado, ¿no?
Viene la experiencia de las pruebas de la OXO, ¿no? De discernir nuestro proyecto de vida. ¿Qué vamos a hacer, no? Me decían los profesores en quinto año, ¿no? Y siempre decían a raíz como que va a estudiar para sacerdote. Yo decía que no. En esta experiencia Dios decidió un día iluminarme, ¿no? Y en el mes de mayo tomé la decisión con 16 años de ingresar al seminario, ¿no? El seminarista me decía que no me preocupara, que yo tenía mi cupo seguro porque no había muchos jóvenes que tomaran la decisión. Bueno, yo conversé con mis hermanos, ¿no? Somos una familia numerosa, conversaba con ellos, me decían la opinión de mi mamá, la opinión de mi papá. Yo le decía, bueno, que cada quien tenía que hacer sus logros, hacer sus proyectos, hacer su vida y que algún día también tenía que dejar el hogar, porque eso es parte del plan de Dios. Y me vine, ¿no? En un 2012, 12, 13 y 14 de julio, a hacer el cursillo de admisión que llaman en el seminario. Luego de esto me tenía que ir para mi parroquia, en Barrancas, San Isidro, Labrador, porque iba a ser el proceso del sacramento de la confirmación. En expectativas, porque luego del cursillo uno le entregan una carta si es admitido o no es admitido, ¿no? Cuando llegue un compañero, juntamente fuimos al cursillo, mi amigo Jesús Mendoza, que ingresamos juntos, él luego se retiró del seminario, y sale la carta, ¿no? Cuando estoy dando catequesis en mi comunidad, un domingo, me llega la carta de aceptación de que fui admitido al seminario cesando Nuestra Señora del Pilar en Barinitas, ¿no? Y me salía ya la fecha de ingreso, que tenía que ingresar el 27 de agosto. Apenas me quedaban casi que menos de un mes de vacaciones. Les doy la noticia a mi familia, a mi madre, a mi padre, a mis hermanos, ¿no? Eh, Mi mamá, bueno, en motivo siempre tuvo el apoyo, mi papá también me brindó el apoyo. No le gustaba mucho la idea porque soy el hijo menor de la familia, ¿no? Siempre como se dice coloquialmente en nuestras familias, el toñeco, ¿no? Siempre estaba con ellos y que yo decidiera a los 16 años en ese entonces salir del hogar, hacer una experiencia. Ellos pensaban que yo me iba a ir lejos y yo les decía, no, que yo iba a estar cerca, que era en el seminario y que era la voluntad de Dios. Iniciamos en este entonces esa experiencia, ¿no? Con mi familia, juntamente con mis padres, con mis hermanos, e ingresé al seminario un 27 de agosto, día de Santa Mónica. Iniciamos la experiencia 14 jóvenes, ¿no? En el propedéutico. Una experiencia más o menos fuerte, ¿no? Porque más o menos vengo de un pueblo. Me costaban los estudios, historia de Venezuela, historia universal, la gramática, la lectura, la dicción, muchas expectativas, muchos miedos, ¿no? Por la cuestión de los estudios, la cuestión del servicio, de la vida de la oración, de la exigencia, de estar un poco alejado de nuestras familias. En términos de estar alejados de las familias, ¿no? Es algo que se comprende en la juventud, sino simplemente de ir discerniendo todos los días la voluntad de Dios. Luego de esa experiencia de 14 jóvenes, ¿no? De la etapa propedéutica, se van yendo los compañeros, ¿no? Eso también eran momentos que uno siempre se preguntaba si uno iba a continuar, o cuando los formadores hablaban con nosotros, en ese entonces el padre David, el padre Isaías Suárez, ¿no? Y compartían con uno y les decían, muchachos, ustedes serán los sacerdotes del 2021. Y uno decía, wow, apenas estamos en el 2012. ¿Cuánto nos falta para el 2021? Faltan como 10 años, ¿no? Pero siempre hay un director espiritual, Monseñor Eduardo Contreras, que nos decía, el tiempo de Dios es perfecto y Dios los ha llamado a cada uno de ustedes. Y empecé a aprovechar las herramientas de la formación sacerdotal, de comprensión lectora, lenguaje y comunicación, de inglés, ¿no? Aprovechar los medios de las redes, poder investigar, buscar tutoriales, ¿no? Luego pasamos a la etapa de la filosofía, que son 3 años, ¿no? 3 años de filosofía, igualmente todos los días en ese discernimiento. Luego fui admitido a la etapa de la teología, 4 años, ¿no? Yo, mi papá, de esa voluntad de Dios, no me costó mucho, mi papá tenía 85 años, me costó bastante aceptar la voluntad de Dios, ¿no? Y siempre me preguntaba, ¿no? Sobre ese discernimiento, sobre esa fortaleza. Mi mamá siempre que estaba ahí, mis hermanos, ¿no? El hecho de que el hijo menor tuviera que despedir a su padre, el hecho de que tenía que darle la fe
y animar a mis hermanos, ¿no? Era algo fuerte de una experiencia, ¿no? Y luego de esto, el año siguiente que murió mi papá, fui ordenado diácono un 6 de agosto, ¿no? En la iglesia de la Catedral de Barinas, juntamente con mi compañero Jesús Pérez. Y por la gracia de Dios, mi obispo Monseñor Jesús Alfonso Guerrero decidió ordenarme el sacerdote el 2 de abril. De toda esta experiencia, del 2 de abril, bueno, 16 meses de ordenado sacerdote, toda mi experiencia la he tenido como formador en el seminario diocesano Nuestra Señora del Pilar. Esta es una experiencia vocacional, ¿no? No alcanzaría, creo que, ni una hora ni 2 horas de contar toda una historia de una experiencia vocacional en crisis, en alegrías, en llantos, pero siempre sostenido por la gracia de Dios, ¿no? Recuerdo siempre que cuando llegó un momento de la crisis, de irme a servir para otra diócesis, y me decían, siempre sirve a tu diócesis, ¿no? Donde conoces a tu familia, conoces tu cultura, conoces a tu gente, ¿no? Una gran experiencia, apreciados hermanos, contar una experiencia. Es una gran experiencia poder contar la historia vocacional, simplemente el llamado, ¿no? Faltaría también contar cómo ha sido ese crecimiento, ¿no? De esa experiencia y de esa llamada. La experiencia como sacerdote, que es otro ámbito, ¿no? Pero bendigo al Señor por esa llamada, por esa experiencia, de esa familia donde vengo, de mi mamá, de mi papá, de mis 14 hermanos, que soy el menor, de mi pueblo, el caserío La Yuca, mi comunidad, que compartí la primera misa con ellos. Y por la gracia de Dios también, un día, el año pasado, el Día de los Santos, decidí abrir un canal que lleva por nombre el Padre Fercho, ¿no? Que hemos compartido con ustedes y que a estas alturas cuento mi historia vocacional, la apertura también de este canal. Siempre me ha gustado la lectura de la palabra de Dios y el conocimiento sistemático de la formación, ¿no? Y eso es lo que logro compartir con cada uno de ustedes. Apreciados hermanos, les invito, bueno, oraré por ustedes, ustedes oren por mí de este proceso, de esta historia vocacional. Animen siempre a los jóvenes y a los jóvenes no tengan miedo de seguir al Señor. El Señor nos llama cada día para que seamos valientes y su gracia nos sostiene. Les invito a que sigan compartiendo la catequesis, el Evangelio, sus comentarios y recuerden, estamos trabajando en el proyecto de evangelización de poder tener un buen internet para transmitir la Eucaristía todos los santos días para que usted siga alimentándose de la palabra de Dios. Les concedo la bendición de Dios Todopoderoso, la gracia la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Descienda sobre cada uno de ustedes, sobre su familia y les acompañe siempre.